Nunca se habló de Suiza en Nuremberg en 1946, durante el proceso contra los dignatarios y los artífices de la solución final de los nazis. Sin embargo, cuando se le ordenó a Walter Funk, ministro de Economía y banquero de Hitler, que explicara cómo pudo financiar los gastos de la guerra del Tercer Reich, su breve respuesta sonó a inculpación. Era muy difícil pagar en oro, porque los países con los que manteníamos relaciones comerciales habían declarado un embargo sobre el oro. Solo podíamos hacer negocios con Suiza intercambiando oro por divisas extranjeras. Estudiando la Segunda Guerra Mundial desde el prisma de la economía, Suiza aparece por primera vez en el corazón de las finanzas del Reich. ¿Qué papel desempeñó Suiza durante la guerra? ¿Favoreció realmente su banco central al Tercer Reich mediante compras masivas de oro? Pocas veces se ha documentado tanto un tema, y rara vez los archivos han sido investigados de forma tan exhaustiva. Sin embargo, esta historia sigue ocultándose de forma sistemática. En 1943, Anthony Eden, jefe del Foreign Office británico, hacía una grave acusación contra Suiza. Cada franco para material de guerra que Suiza exporta a Alemania prolonga la guerra. El Tercer Reich no podría haber sobrevivido desde 1943 sin la maquinaria de blanquear que fue la Banca Nacional y el encubrimiento activo del Banco Nacional y de otros bancos suizos. ¿Fue realmente Suiza ese pequeño país neutral que creemos, asediado por todas partes? Si observamos un mapa de Europa de 1942, comprobaremos la increíble expansión del régimen nazi y de sus aliados, y en mitad de ese vasto imperio veremos una pequeña isla de neutralidad. Lo cual plantea una pregunta: ¿por qué Alemania nunca invadió Suiza? ¿Utilizó Suiza la economía como un arma para defender su territorio y su paz? ¿O fue realmente la banca del Tercer Reich? Suiza, la caja fuerte de Hitler. Cuando Hitler llegó al poder, la economía alemana estaba exhausta. Las reparaciones de guerra impuestas por los aliados en Versalles tras la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1929 habían acabado con su economía. En 1933 los fundamentos de la economía alemana eran catastróficos. Alemania había abandonado el patrón oro y había impuesto restricciones a la política cambiaria. Comparada con la de Gran Bretaña y la de otros países que devaluaron sus monedas en 1931, su competitividad se había degradado mucho. El desempleo se disparó. Había 6 millones de personas sin empleo. En 1933, cuando Hitler llegó al poder, tenía dos prioridades: reactivar lo más rápidamente posible la economía alemana y rearmarla. Este es el procedimiento que con el mayor secreto permite a Hitler reconstruir su ejército y su industria. Pero esos dos objetivos se enfrentaban a un gran obstáculo: la escasez de divisas extranjeras. Era un problema crucial. A medida que la industria alemana se recuperaba, aumentaba más su necesidad de materias primas que tenía que importar del extranjero y, por tanto, pagar con divisas extranjeras. Aparte del carbón, Alemania carecía de materias primas. Su gigantesco esfuerzo armamentístico dependía por completo de sus importaciones. La política de rearme devoraba la mitad del presupuesto del Estado alemán desde el inicio de los años 30 y había acabado con las reservas de oro y de divisas extranjeras depositadas en el Reichsbank. La economía alemana era muy vulnerable y estaba sometida a una gran presión financiera. Aquella sociedad vivía con la inquietud de no saber de dónde iba a sacar las divisas y el oro que necesitaba para pagar sus importaciones. Desde un punto de vista económico, la anexión de Austria en marzo de 1938, con la consiguiente apropiación por parte de Alemania de 1.000 millones de marcos austriacos en oro y divisas, representó una tregua para la solvencia del Reichsbank.
Las tensiones que las importaciones de materias primas suponían para Alemania fueron decisivas en todos los episodios de la historia del Tercer Reich. Tal y como ocurrió en noviembre de 1938, en la trágica noche de los cristales rotos, donde murieron asesinados un centenar de judíos, decenas de millares fueron deportados, se quemaron cientos de sinagogas y se saquearon miles de empresas y comercios. Aquel trágico suceso demostró que nada detendría a un régimen que no respetaba ninguna ley y que rechazaba los fundamentos de la civilización occidental. 3 días más tarde, Göring presidió una reunión donde se trataron las consecuencias de la noche de los cristales rotos. El principal tema de discusión fue el coste de los miles de escaparates rotos. Göring dijo que habría preferido que hubieran muerto 200 judíos antes que dedicar tantas divisas para importar desde Bélgica nuevos escaparates. Hjalmar Schacht dirigía el Ministerio de Economía y presidía el Reichsbank desde el ascenso de Hitler al poder. Su objetivo era organizar una Alemania autárquica. Con ese fin puso en marcha un ambicioso programa de fabricación de materiales sintéticos, caucho y carburantes. A pesar de sus esfuerzos, las importaciones de materias primas habían disparado el déficit. En 1939, los 1.000 millones de marcos requisados por el Tercer Reich tras la anexión de Austria se esfumaron en pocos meses. La situación financiera de Alemania era insostenible. Hjalmar Schacht alertó al Führer. En el famoso memorándum del presidente del Reichsbank, que entonces era Hjalmar Schacht, enviado el 7 de enero de 1939 a Hitler, se decía: estamos en quiebra, al borde de la suspensión de pagos. El Reichsbank está al límite. Es necesario un cambio radical de política. El Reichsbank intentó presionar a Hitler para cambiar la política de su régimen sometido a la presión de sus obligaciones económicas. La respuesta de Hitler fue contundente. Hjalmar Schacht fue destituido en el Reichsbank. Seguiría siendo ministro de Economía, pero sin cartera. Podemos afirmar que el detonante de la Segunda Guerra Mundial fue una campaña de rapiña, de pura rapiña. Hitler lanzó su Blitzkrieg, la guerra relámpago. Era la única estrategia de conquista posible para un ejército que carecía de recursos y que necesitaba encontrarlos. En 1939, el ejército alemán vivía en la más absoluta precariedad. Solo tenían reservas de municiones para 14 días de combate. Cuando el ejército alemán invadió los Países Bajos, Bélgica, Francia y Dinamarca, los bancos centrales de esos países se convirtieron en sus objetivos prioritarios. Berlín había enviado equipos de expertos alemanes para que inspeccionaran las cajas fuertes de los bancos, las viviendas, por toda Europa, en busca de metales preciosos, divisas, joyas y activos susceptibles de ser utilizados por los nazis como medio de pago para adquirir materias primas. La Alemania nazi se apoderó por toda Europa del oro de sus bancos. 83 toneladas de oro austríaco, 3,5 de Checoslovaquia, 132 holandesas, 4 de oro luxemburgués y 180 toneladas belgas. Y más tarde, en 1944, tras la caída de Mussolini, de 65 toneladas de oro italiano y albanés. Nunca antes en una guerra se había saqueado a los países ocupados de una forma tan sistemática. Pero saquear no era suficiente. Había que monetizar el botín para pagar las materias primas que tanto necesitaban. ¿Y quién podía cambiar el oro del Reich ante las mismas narices de los aliados? Por encima de cualquier otra cosa, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra económica. Los aliados habían impuesto bloqueos para aislar a las potencias del eje. Uno comercial a las importaciones alemanas de materias primas y otro de divisas con un estricto control de cambio sobre la libra esterlina y el dólar.
El franco suizo era en aquel momento la única divisa que Alemania podía utilizar libremente en los mercados que no estaban bajo su control o el control del eje. En ese contexto, los servicios que Suiza podía ofrecer, aceptando el oro alemán para cambiarlo por francos suizos, eran muy valiosos para Alemania. Las estadísticas reflejan que el 75% de todo el oro que el Reichsbank vendió durante la guerra fue colocado y aceptado en el Banco Nacional de Suiza. Tras la ocupación de 2/3 de Europa por parte de la Wehrmacht, empezaron a llegar grandes cantidades de oro con el sello del Reichsbank, algo que sin duda era muy sospechoso. De repente empezaron a llegar desde Alemania reservas de oro que no existían antes del estallido de la guerra. Aquello levantó sospechas, como pueden imaginar todos los banqueros centrales. Jean-Pierre Roth ha sido el gobernador del Banco Central de Suiza durante 15 años. Presidente del Banco Nacional de Suiza desde mediados de los años 90, fue el responsable de dar explicaciones sobre las actividades de su institución durante los oscuros años de la guerra. Se nos preguntó que precisáramos las reservas de oro alemán antes de la guerra. Y una de las directrices entonces era la siguiente: mientras que los envíos estén dentro de lo que cabe suponer que tenía el Reichsbank antes de la guerra, estaremos en un terreno que no debería ser cuestionado. No se hacían preguntas y no se llegó muy lejos en el análisis jurídico. Y esa es una de las críticas que se nos han podido hacer, que no hicimos suficientes preguntas y que habíamos pecado de ingenuidad, que nos conformamos con un "nos han asegurado que..." El Banco Nacional. Te imaginas a unos banqueros, no a unos imbéciles. Por lo general, los banqueros suizos son extremadamente prudentes. Pero ellos nunca pidieron una declaración de su procedencia, del origen de ese botín. Alfred Hirsch, delegado del Banco Nacional en la delegación suiza, dijo: "No, nunca hicimos preguntas, la palabra de Pool nos bastaba". Emil Pool había hecho toda su carrera en el Reichsbank desde la Primera Guerra Mundial. Como director y vicepresidente de la institución, él personificaba la política del Banco Central de Alemania ante toda Europa. Los interlocutores del Reichsbank y los de la Banca Nacional de Suiza se conocían desde antes de la guerra. Eran personas que mantenían una relación normal, que hablaban con confianza. Igual que entre los de los bancos centrales actuales hay una gran confianza, se habla abiertamente y se intercambian información. Así que todos pensaban: ese hombre que había sido mi interlocutor en el Reichsbank, ¿por qué iba a mentirme? Yo confiaba en él. Si él me dice que las reservas de oro alemán son suficientes para cubrir todos los envíos, yo no tengo por qué pensar que no me esté diciendo la verdad. El historiador Marc Perrenot ha investigado exhaustivamente las 7 cámaras antiatómicas subterráneas de los archivos federales helvéticos y las del Banco Nacional de Suiza. Las actas de las reuniones de los directores de la Banca Nacional de Suiza reservaban una sorprendente revelación. Los máximos dirigentes del Banco Nacional de Suiza valoraron actuar como falsarios.
Durante el año 1942, llegaron a Suiza informes acerca del hecho de que el Reichsbank estaba realizando operaciones sospechosas. Aquello alertó a la diplomacia suiza y a la Dirección General del Banco Nacional de Suiza. Y uno de los directores generales propuso refundir los lingotes comprados al Reichsbank para borrar cualquier rastro acerca de la procedencia de esos lingotes. Tras muchas discusiones, la propuesta de fundir los lingotes para borrar el rastro acerca de su procedencia fue aplazada por la Dirección General hasta que se analizaran los posibles riesgos. Pero no lo hicimos. No lo hicieron, lo aplazaron. No se hizo, no se hizo. Porque... Sí, porque dijeron... Sí, puede causar problemas y... Bueno, no se hizo. Obviamente, de haber existido manipulaciones de ese tipo, el asunto habría sido muy grave, pero no se hizo. ¿Y en Berlín qué pensaba el Reichsbank de la banca suiza? Era un socio esencial. La prueba la encontramos en un informe interno de 1943, en el que Walter Funk, ministro de Economía de Alemania y presidente del Banco Central, decía: no podríamos prescindir ni durante 2 meses de la posibilidad de hacer transacciones con divisas en Suiza, especialmente para intercambiar oro por divisas. Tras un primer envío de 20 toneladas de oro en 1940, los convoyes del Reichsbank con destino a las cámaras acorazadas del Banco Nacional de Suiza aumentan año tras año. 1943 fue el punto culminante, con la llegada de 120 toneladas desde Berlín. En total, durante la Segunda Guerra Mundial, entraron en los depósitos del Banco Nacional de Suiza en Berna casi 345 toneladas de oro. Pero ¿para qué necesitaba Alemania tantos francos suizos? ¿No tenía suficiente con lo que cogía en los países invadidos? ¿Por qué necesitaba comerciar a cualquier precio con países neutrales e importar petróleo de Rumanía, hierro de Suecia o cromo de Turquía? La respuesta se encuentra en Río de Frades, en el fondo de un valle perdido del norte de Portugal, entre las ruinas de una mina de tungsteno explotada por el Reich durante toda la guerra. Entre las propiedades principales del tungsteno se cuentan su resistencia a las altas temperaturas, a la fricción y a los golpes. Tras la invasión de la Unión Soviética, Alemania solo pudo encontrar tungsteno en España y en Portugal. Eso implicaba que si perdían sus fuentes de suministro, podía peligrar la posibilidad de comprar esa materia prima y, como resultado, que se detuviera la producción de blindados, municiones, máquinas y herramientas. No se podían fabricar motores de aviones sin el tungsteno, que permitía que a 6.000 grados, cuando un caza Stuka se lanzaba en picado y la temperatura del motor ascendía a miles de grados, sus motores no reventaran. Y lo mismo pasaba con los lubricantes, etc. Todos esos pequeños segmentos resultaban cruciales. Sin ellos la maquinaria de guerra se habría detenido. Y no lo digo en sentido figurado, sino literal. Por eso fue muy importante el papel que desempeñó el Banco Nacional de Suiza. Si valoramos la contribución que hicieron los gobernantes suizos en el esfuerzo de guerra alemán, no es que fuera importante cuantitativamente, lo fue cualitativamente. Presionados por los aliados, los países neutrales a los que Alemania compraba se negaron a que se les pagara con el oro robado del Reich. El ejemplo del tungsteno portugués revela el sofisticado sistema que Alemania puso en marcha con ayuda de Suiza: el comercio triangular. ¿Qué hacía el Reichsbank?
Cuando empezó la guerra, con su oro compraba francos suizos a la banca suiza y pagaba a sus proveedores portugueses con esos francos suizos. Después el Banco de Portugal los enviaba al Banco Nacional de Suiza para que los convirtiera en oro. Pero el oro no viajaba a Lisboa al día siguiente. Todo se hacía bajo las bóvedas del Banco Nacional de Suiza. En sus cámaras, el oro pasaba de la Banca Nacional de Suiza al Tesoro del Banco de Portugal. En esos intercambios triangulares, los francos suizos que habían salido de Berna regresaban a Berna, pero el oro que entraba en las cajas fuertes helvéticas no salía de allí, o no siempre. Pero una vez más, los responsables suizos no prestaron demasiada atención a esas cuestiones. Sencillamente se limitaban a justificar la aceptación de ese oro mediante el derecho internacional. Interpretaban el derecho internacional de forma que éste permitía al vencedor en una guerra apoderarse de las reservas de oro de la banca central de los países invadidos. Los archivos del Banco Nacional de Suiza recogen los debates entre los miembros de la Junta Directiva del Banco Central y lo que sabían realmente. Gottlieb Bachmann era el presidente del Comité de Banca en aquella época y Paul Rossi el vicepresidente responsable de las transacciones en oro. En una reunión en agosto de 1943 mantuvieron esta conversación. Conviene que distingamos dos cuestiones. En primer lugar, saber si queremos aceptar el oro. Y en segundo lugar, si podemos aceptarlo sin ningún examen, aun cuando sospechemos que podría ser oro adquirido de manera ilegítima. El Banco Nacional no ha recibido ninguna información que confirme que los alemanes habrían robado oro. La requisa de oro es un derecho que asiste al ocupante en virtud del derecho internacional. Aquella actitud hizo que no tomaran conciencia de la quiebra de la legalidad que suponía el régimen nazi, que hacía que no se pudiera negociar con los banqueros centrales nombrados por Hitler de la misma manera que se trabajaba con los banqueros centrales de los estados democráticos. Yo soy neutral, por lo tanto, debo comerciar con Alemania, porque comercio con los aliados. ¿Verdad? Es casi una fatalidad. Si aceptamos el oro de los aliados, no podemos rechazar el oro de Alemania, porque nosotros somos neutrales. No reflexionamos mucho más. Seguimos haciendo las operaciones que exige la realidad del capitalismo. El business, tal y como se hace en tiempos normales. ¿Y qué hace una empresa en tiempos normales? Intenta aprovechar las oportunidades. Esa es su razón de ser y la de un buen capitalista. Incluso ese es el límite de un capitalismo ético. Alguien que aprovecha las oportunidades que se le presentan sin hacer preguntas. Tras el desembarco aliado en las playas de Normandía en junio de 1944, no había duda acerca del desenlace de la guerra. Solo quedaba saber cuánto tardaría en producirse y las condiciones de la victoria aliada. Pero el Banco Nacional de Suiza, ignorando toda prudencia, seguía comerciando con el Reichsbank. En 1942, los aliados ya habían documentado detalladamente las actividades suizas y les habían exigido que dejaran de comprar oro a Alemania. Suiza intentaba ganar tiempo. Hasta el 8 de marzo de 1945, semanas antes del suicidio de Adolf Hitler, las autoridades suizas no firmaron el acuerdo Currie con los aliados en Berna, según el cual se comprometían a no volver a aceptar nunca más el oro alemán. Pero tan solo un mes después del acuerdo, volvieron a comprar oro alemán. El 13 de abril de 1945, de las reservas del Reichsbank en Constanza salían 132 lingotes en dirección a Berna.
Todo el mundo sabía que se nos exigirían cuentas y, en especial, que se le exigirían al Banco Nacional y al gobierno suizo. Y, sin embargo, a pesar de los compromisos políticos de Suiza firmados un mes antes, efectúan esa última compra que sirvió para pagar ciertos seguros de los que temían haber perdido sus fondos. Es complicado, yo no lo entiendo. Realmente no hay una respuesta para eso. Hasta las últimas horas del régimen nazi, el Banco Nacional de Suiza colaboró con el Reichsbank. Cuando caía sobre Berlín un diluvio de bombas americanas, británicas y soviéticas, Emil Pohl, recién llegado de Suiza, escribía a su jefe Walter Funk: Los suizos han tenido conmigo todas las atenciones posibles. Ayer, por ejemplo, dieron un banquete en mi honor, algo que naturalmente nuestros enemigos supieron de inmediato. El hecho es que el país no fue destruido. Si eso es un buen trato, esa es la realidad. El país no fue destruido. Cuando ves imágenes de Francia, Alemania o Italia al final de la guerra, te das cuenta de que tuvo una suerte extraordinaria de no haber sido destruido. La guerra, con su cortejo de desgracias, ha perdonado a nuestro país. Los domingos conservan su encanto. Hacemos excursiones. Frecuentamos los estadios deportivos. Nuestra juventud respira salud. Nuestros campos no están devastados. Nuestros rebaños siguen intactos. Nuestras ciudades viven una existencia pacífica. Bueno, por aquella época se contaba un chiste que al parecer hizo Brecht, que decía: Hitler no quería atacar Suiza porque ¿quién atacaría su propia caja fuerte? Alemania no tenía ningún interés en invadir Suiza, primero porque una operación militar en los Alpes no era una opción deseable, pero sobre todo porque Suiza le resultaba extraordinariamente útil como un depósito neutral situado en mitad de su imperio. Suiza no era una amenaza y le resultaba útil. Durante la Segunda Guerra Mundial, casi 400 toneladas de oro nazi terminaron en las cajas fuertes suizas. Hoy equivaldrían a 84.000 millones de euros. ¿Qué lugar reservaba a Suiza las naciones vencedoras después de la guerra? Como nación acusada, en 1946 los aliados convocaron en Washington a una delegación helvética para que rindiera cuentas sobre el juego turbio de Suiza durante la guerra. Tras 68 días de tensas discusiones, la situación dio un giro inesperado. Suiza tuvo que aceptar tener que pagar 250 millones de francos en oro. En 1946 eso suponía el 1,5% de su Producto Interior Bruto, o incluso menos. Así que fue una sanción pequeña con la que quedó zanjado el problema. Lo más importante por la parte suiza, para los suizos, fue que la delegación suiza había logrado que todas las cuentas quedaran así saldadas. Porque es necesario saber que los holandeses no habían presentado ninguna reclamación en aquel momento. Se presentaron después y dijeron: también robaron una parte considerable del oro holandés, así que queremos que se reabra el caso. Y los suizos contestaron: jurídicamente el tema está cerrado. Así que por parte de Suiza se consideró, naturalmente de forma extraoficial, porque oficialmente dijeron: es terrible, terrible, terrible. Esos horribles americanos nos han asfixiado, querían estrujarnos. Pero extraoficialmente reconocían que había sido un acuerdo muy ventajoso para Suiza y que fue extremadamente beneficioso para ellos. Donde mejor se refleja la satisfacción de la delegación suiza es en el informe que la embajada en Washington dirigió a su ministerio. Para un pequeño país de 4 millones de habitantes, salir airoso ante 3 grandes potencias, logrando que renunciaran a gran parte de sus pretensiones, representa, en mi opinión, casi un milagro diplomático.
Sí, la multa fue pequeña, negociamos bien. Pero sanción sí que hubo. No, yo creo que nuestros diplomáticos estuvieron extraordinariamente hábiles, sí. Rápidamente llegó la Guerra Fría y el telón de acero dividió Europa por la mitad. Y Zúrich se convirtió en la capital financiera y una vez más en objetivo y en aliado indispensable para el capital occidental. Y Suiza tuvo la fortuna increíble de escapar de nuevo de una sanción que habría merecido. Bueno, Suiza no, los banqueros suizos que la habrían merecido infinitamente. Como otros países europeos, la Suiza de la posguerra crearía para sí misma una historia idealizada y mítica en la que cabían la heroica resistencia al oro nazi, la generosa acogida de los refugiados y su neutralidad. Quedaban enterrados así, por mucho tiempo, sus secretos. A mediados de los 90, 50 años después del milagro de Washington, y casi por casualidad, la historia del oro nazi blanqueado por el Banco Nacional de Suiza resurgió a raíz de un virulento contencioso político entre Estados Unidos y Suiza, el escándalo de las cuentas suizas del Holocausto. Eran cuentas en los bancos suizos y también en algunas aseguradoras suizas que abrieron muchas personas que huían del nazismo antes de convertirse en víctimas del genocidio nazi. Muchas de esas personas no sobrevivieron y sus fondos continuaron en las cuentas de los bancos y de las aseguradoras. Todos los bancos se pusieron de acuerdo para mantener una posición común. Por ejemplo, para que los titulares de los derechos o los herederos de los titulares que reclamaban esas cuentas tenían que presentar un certificado de defunción oficial del titular de la cuenta y documentos que acreditaran que eran sus legítimos herederos. Tenemos motivos para pensar que cuando alguien moría en Dachau o en cualquier otro campo de exterminio, los nazis no firmaban certificado de defunción. Exigir el certificado de defunción de alguien que había sido asesinado en un campo de exterminio es algo que carece de toda sensibilidad, sin duda. En 1996, el Congreso Judío Mundial publicó un informe haciendo un llamamiento a las víctimas y a los descendientes de las víctimas del Holocausto para que denunciaran la mayor estafa de la historia. El asunto dio un giro con la entrada de Alfonso D'Amato, senador de Nueva York y presidente de la Comisión Bancaria del Senado, cuando la administración Clinton desclasificó los archivos estadounidenses del periodo de la guerra. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de justicia. Greg Rickman, mano derecha de Alphonse D'Amato en aquella época, dirigió la investigación histórica. Para los suizos era Evil Boy, el diablo. Aún hoy guarda un claro recuerdo del desprecio de los banqueros y de los responsables helvéticos. Existía la idea de que no había supervivientes y de que aquello no suponía realmente mucho dinero. Pero la banca suiza consideraba un botín de guerra el dinero que seguía en Suiza, que les pertenecía, que nadie lo reclamaría, pensaban quedárselo. La metedura de pata del presidente del UBS, el banco más importante de Suiza, es el mejor ejemplo de lo que pensaban los banqueros suizos. Son 10 millones y medio a día de hoy. 10 millones y medio a día de hoy. Esos son los intereses de los intereses de los intereses. En ese caso yo creo que podemos decir que se trata de cacahuetes. Y utilizó la palabra cacahuetes. Me atrevo a decir que aquello dio la vuelta al mundo en segundos. Eso hizo que estallara el polvorín, porque escandalizó profundamente a las asociaciones judías que se sintieron insultadas por la respuesta del gran patrón de la banca. Las autoridades y la banca suiza, acosadas por la implacable campaña estadounidense, multiplicaban sus torpezas incluso cuando intentaban tomar la iniciativa.
Esta es la lista con los números de cuentas que los banqueros suizos hicieron publicar en el New York Times. La Asociación Suiza de la Banca, presionada por Estados Unidos, pagó $5 millones para que se publicara la lista de los titulares de las cuentas dormidas. Pero por razones que nadie imaginaba, su publicación cayó como una bomba. Habían olvidado purgar esa lista de 1.862 personas. Olvidaron depurar esa lista, olvidaron depurarla. Muchos nazis como Kaltenbraun, Dukla, Bauer y otros aparecían en ella. En la lista aparecían los nombres de Willy Bauer, el seudónimo de Anton Burger, un ayudante de Adolf Eichmann. Elisabeth Elder, la mujer de Ernst Kaltenbrunner, eran oficiales nazis del máximo rango, criminales de guerra y oficiales de alto rango con cuentas en Suiza. Aunque presionados, los bancos suizos intentaron hacer algo bien, pero una vez más les salió mal. La publicación de la lista de las cuentas dormidas tendría otra consecuencia desastrosa para la banca suiza. Madeleine Kunin, exgobernadora del estado de Vermont en Estados Unidos, fue la protagonista principal de aquel nuevo infortunio. Yo nací en Suiza, en Zúrich. Mi familia tuvo que abandonar Suiza en 1940 debido a la Segunda Guerra Mundial. Cuando yo solo tenía 6 años, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, me ofreció el puesto de embajadora en Suiza. Fue como si el círculo de mi vida se cerrara. Una mañana estaba en mi despacho leyendo los periódicos y examinando aquella lista, descubrí el nombre de mi madre. René May. Fue una auténtica conmoción. Los suizos intentaron hacerlo bien, pero aquello se volvió en su contra. No podían imaginar que la embajadora del país que les perseguía por sus fechorías y oscuras maniobras iba a encontrar en aquella lista el nombre de su propia madre. El dinero nos lo repartimos entre mi hermano y yo. Solo fueron $100 para cada uno, porque, verá, los bancos suizos, en lugar de pagarte intereses, te cobran una comisión por guardar tu dinero. Yo creo que nunca hubo mucho dinero en esa cuenta, pero seguro que era más del que nosotros recuperamos. Es una forma curiosa de administrar las cuentas, pero parece que funciona, al menos para los suizos. Para obligar a los banqueros y a las instituciones suizas a que actuaran, los estadounidenses buscaron en los archivos hechos vergonzosos que exhumar. Se desvelaron episodios de la memoria colectiva suiza que permanecieron ocultos durante 50 años, y el escándalo de las compras de oro por parte de la Banca Nacional Suiza reapareció. Tenemos documentos que demuestran que los suizos estuvieron activa y directamente implicados en el transporte de oro por cuenta de los nazis. Esos documentos demuestran que la afirmación de que Suiza fue neutral durante la Segunda Guerra Mundial no tiene el más mínimo sentido. Este documento demuestra que 2/3 del oro que los nazis vendieron durante la guerra terminaron en el Banco Nacional de Suiza. La conclusión que se puede extraer es que Suiza prolongó la guerra. Era la única salida para Alemania. Suiza proporcionó el dinero para que la maquinaria de guerra nazi siguiera funcionando. Sin él, los nazis no habrían podido financiar la guerra. Suiza prolongó la guerra. Esa acusación lanzada por los estadounidenses sigue debatiéndose hoy en día. Podemos imaginar que en los momentos más complicados, el boicot de Suiza probablemente habría podido perturbar a algunos sectores tecnológicos altamente especializados de la industria alemana. Pero preguntarse si esa perturbación habría servido realmente para acortar la guerra, eso es pura especulación. Lo ignoro. ¿Cómo saberlo? Es complicado hacer hipótesis con la historia, ¿no? Ya fueran 6 meses, un mes o un día, ¿cuántas personas murieron en el mundo por culpa de su colaboración?
Probablemente murieron millones de hombres más debido a las acciones conscientes de los encubridores y de los blanqueadores suizos del oro robado. El anuncio de esa acusación por parte de la administración Clinton el 7 de mayo de 1997 cayó como una bomba. La población suiza, conmocionada, desorientada e indignada, no sabía qué creer. A partir de aquel momento fue necesario que se empezaran a dar respuestas algo más sustanciales que «no, eso son viejas historias». Y fue entonces, de manera forzada y precipitada, cuando la administración, el gobierno suizo, pidió a un grupo de historiadores que buscaran respuestas con la esperanza de que eso calmara las cosas. Hasta finales del pasado año, Jean-François Bergier era un profesor de historia más. Pero tras su nombramiento como jefe de la Comisión Internacional de Expertos encargados de revisar el pasado de Suiza, este hombre, profesor en Zúrich, se ha convertido en el centro de atención. Ante él tiene la ardua tarea de reconciliar a los suizos con su historia reciente. Hoy es el protagonista de la escena política. En esa comisión se decidió, entre otras muchas cosas, que los historiadores dispusieran de todos los medios necesarios para hacer su trabajo. Y por medios me refiero a la resolución del Consejo Federal de que los historiadores tendrían acceso durante un periodo de 5 años a los archivos de todas las entidades privadas suizas, de todas las empresas privadas, bancos incluidos. Se levantó el secreto bancario para los historiadores durante 5 años. Y empezaron a aparecer las respuestas, pero la mayoría de ellas solo venían a confirmar que en efecto había muchas cosas que contar y algunas que reprocharse. Todo estaba allí. Las actividades de las empresas y de la banca privada durante la guerra. El papel irrelevante del ejército suizo ante los nazis o la sacrosanta política suiza en favor de los refugiados. Y lo peor reapareció en el informe acerca del oro nazi que el Banco Nacional de Suiza había comprado. Parte del oro nazi que llegó al Banco Nacional de Suiza, al menos un pequeño porcentaje, unos pocos lingotes, contenían oro dental. Ese oro había sido arrancado a las víctimas de los campos de concentración en Polonia, en Auschwitz, en Lublin, en Majdanek. El Reichsbank fundía de nuevo ese oro y lo enviaba al Banco Nacional de Suiza. Es imposible que neguemos esa posibilidad, ni tampoco las evidencias, aunque solo fuera algo marginal, de que el oro arrebatado a los judíos muertos en los campos de concentración llegó finalmente a Suiza, donde, entre comillas, encontró refugio en los depósitos del Banco Nacional. Cuando el Parlamento suizo abrió los archivos a los historiadores, también votó la prohibición de destruir cualquier documento relativo a la Segunda Guerra Mundial. Por eso, las revelaciones de Christoph Meili, que entonces era vigilante nocturno en la UBS, desencadenarían una nueva tormenta que volvería a poner bajo sospecha a las instituciones bancarias y a la justicia suiza. Ha sido este empleado de seguridad quien ha desvelado el escándalo. La semana pasada, durante su ronda en la UBS de Bahnhofstrasse, encontró unos libros de contabilidad en la sala donde se destruyen los documentos oficiales. Entre ellos había documentos de 1930 a 1940 relativos a bienes raíces en Berlín. Está claro que esos datos no debían ser destruidos y que debían ser enviados al comité de expertos. Cuando volví a casa después de la conferencia de prensa en Zúrich, en la puerta de mi casa me encontré a la televisión esperándome y al mismo tiempo apareció el cartero que me traía la notificación de mi carta de despido.
En ese momento sonó el teléfono en el salón. Era una llamada de Washington, de la Comisión de Investigación del Senado. La Casa Blanca y el señor D'Amato me invitaban a Estados Unidos a que contara lo que había visto. Christoph Meili es un héroe y no un criminal, declaró el senador D'Amato. Mientras que él es perseguido por violar el secreto bancario, la justicia suiza no ha emprendido ninguna acción contra quien ordenó la destrucción de esos documentos. El VS lo acusó de violar el secreto bancario por haber revelado la existencia de esos documentos. Dicho de otro modo, de robar, lo cual resulta irónico si pensamos que iban a destruir esos documentos. En aquella época me decían, y todavía hoy me dicen, Meili está a favor de los judíos. Los judíos han comprado a Meili. Meili recibe dinero de los judíos. Continuamente recibía ese tipo de comentarios. Fue entonces cuando el Congreso de Estados Unidos promulgó una ley que firmó Bill Clinton en persona, y así fue como me convertí en el primer refugiado político suizo en Estados Unidos. Christoph Meili, paria en su país, se convirtió en un héroe en Estados Unidos. En su interminable partida de ajedrez, los americanos estaban decididos a doblegar a los suizos y por eso atacaron sus puntos débiles, las joyas de su industria y sus bancos. Ante la amenaza de un boicot, los bancos suizos comprendieron que su reputación podría resultar gravemente dañada. Y los bancos necesitan tener una buena reputación para que confiemos y les dejemos nuestro dinero. Fue eso realmente lo que resolvió la situación. Efectivamente, aquello terminó con un acuerdo. Según ese acuerdo, en mi opinión, los bancos suizos ciertamente pagaron más de lo que deberían. Pero no les defiendo. Cometieron errores más que suficientes y, como cuenta la fábula de La Fontaine, esta lección bien vale un queso, sin duda. Pero pagaron. Los bancos pagaron mucho. Sin duda, mucho más de lo que hubieran pagado si las cosas se hubieran desarrollado con normalidad. Es una gran satisfacción para mí anunciar que hemos llegado a un acuerdo histórico con los bancos suizos. El acuerdo hace justicia moral y material a todos aquellos que han sufrido tanto tiempo y pondrá fin a este problema en Suiza y en todo el mundo. El acuerdo conlleva una compensación de 1.250 millones de dólares. Si, como es probable, está pensando en los intereses acumulados a lo largo de 50 años, esa suma resulta ridícula, ¿verdad? Pero bueno, eso permitió a los banqueros suizos escapar por segunda vez muy bien librados. Tras un periodo de curiosidad por su historia y 3 años de revelaciones y ataques, cuando la Comisión Suiza de Historiadores del profesor Bergy publicó por fin las 11.000 páginas de su minucioso informe sobre el papel de Suiza durante la guerra, la mayoría de los suizos sintieron que ya habían tenido suficiente. El economista Jean-Christian Lambelet es un especialista defensor de la memoria heroica de su país. Nosotros creamos un movimiento y un grupo de trabajo, Historia Vivida, para oponernos a lo que considerábamos interpretaciones tendenciosas y a menudo malintencionadas que tenían como objetivo la situación política actual. Solo intentaban ensuciar la imagen de Suiza. ¿Qué haría si estuviera al lado de un país de 80 millones de habitantes? Porque le recuerdo que según el censo de 1940, Alemania tenía ya entonces 80 millones de habitantes, y en nuestro caso eran 4 millones, y no tenían materias primas, y solo producían la mitad de los alimentos que consumían. Hay que estar ahí, vivir ese momento.
Hasta el momento, absolutamente todas las llamadas van en la misma dirección. Los telespectadores son muy críticos con los trabajos de la comisión. Tienen palabras muy duras para la comisión Bergier. Le reprochan que no haya tenido en cuenta el contexto de aquella época. No tenemos una visión de conjunto. Otros países hicieron cosas peores que Suiza. No debemos culpabilizarnos, dice el informe. Hay una mayoría burguesa en Suiza, aproximadamente 2/3 de la población, que comparte esa idea, comparte ese punto de vista. Todas esas personas tienen la impresión de que les han robado sus recuerdos, su orgullo, el sentimiento de resistencia que existía en Suiza. Nos sentíamos orgullosos de que Hitler llamara a Suiza el pequeño erizo. Lo sé, nos veíamos bien en ese papel, el de un animal minúsculo y no muy fuerte, pero capaz de rechazar a todos los agresores con sus púas. Después de muchos años de minuciosas investigaciones en los archivos, tras meses de crisis, de polémicas, de drama nacional, el debate concluyó, dejando muy pocas huellas en la Suiza actual. ¿Cuántas veces hemos leído en la prensa que un banco suizo es perseguido por la justicia estadounidense, que debe pagar una multa por haber hecho algo ilegal, por ayudar a un traficante de armas o blanquear dinero? Es fascinante que los bancos suizos sigan involucrándose en operaciones dudosas y se enfrenten a sanciones. Me pregunto si han aprendido algo. La historia nos ayuda a preguntarnos por lo que es lo verdaderamente importante. A preguntarnos por la ética en la política, por el control por parte del Estado y de la sociedad de un sistema económico que, cuando solo busca el lucro, puede conducirnos a tomar decisiones lamentables. Suiza es un país apasionante, muy complejo, muy complicado, pero que necesita liberarse de su oligarquía bancaria. Y eso pasará porque la rebelión de las conciencias se acerca, está entre nosotros. Amén.